Estamos aquí para discutir las noticias de esta semana en materia legislativa, en materia de procuración de justicia, y por ello me da gusto recibir en el estudio a mi compañero Jaime Contreras, quien estuvo al pendiente de todos los sucesos en el Congreso de la Unión, particularmente en el Senado de la República, y también a mi compañero David Vicenteño, a cargo de cubrir todas las actividades de la Procuraduría General de la República. ¿Qué les parece si comenzamos esta discusión con un tema polémico, un tema que dio mucho de qué hablar durante la semana, es la reforma sendaria? La propuesta de reforma sendaria del Ejecutivo tiene puntos polémicos que durante la semana estuvieron en la palestra todo el tiempo, y uno de ellos, al que vamos directamente, es el IVA en colegiaturas. Un punto que de inmediato causó reacciones adversas en distintos sectores, en los padres de familia sobre todo, que son quienes directamente se verían afectados, pero también en los partidos de oposición a nivel institucional y los que tienen representación en el Congreso, en el caso particularmente del PAN y del PRD. Pero lo que llama la atención en este caso, Jaime, es cómo fue creciendo este rechazo y cómo fue ganando también, sumando voces en contra, incluso del propio PRI, que lo vimos primero con el coordinador de los diputados priistas, Manlio Fabio Beltrones, que aseguró no causa simpatías ese gravamen, y después se sumó su homólogo en el Senado, Emilio Gamboa, quien también dejó en claro que es algo que van a revisar porque no se trata, dijo, de lastimar a las clases medias. ¿Cómo estuvo este debate? En efecto, Mario, hay dos cosas importantes que se suscitaron desde la presentación misma de la iniciativa presidencial por parte del secretario de Hacienda. Uno, que ya desde la salida de esa ceremonia realizada en Los Pinos, evidentemente ya había un escozor por parte de algunos de los presentes. La mayor parte de ellos eran gobernadores, la mayor parte de ellos también había empresarios, también había hombres de negocios, financieros y sobre todo congresistas, como bien lo acabas de comentar. Hubo una cosa clara desde ese momento. Los del PAN y del PRD dijeron en ese mismo instante no al IVA en colegiaturas. Y no al IVA en colegiaturas, iba para todo. Más allá del IVA, la homologación en fronteras, que también es un tema controvertido. El asunto de los créditos hipotecarios también. El famoso crecimiento del impuesto sobre la renta a 32% de los que ganan hasta 500,000 pesos. Y, por supuesto, el retiro del impuesto de los depósitos en efectivo. Pero el que más causó la atención de muchos sectores, como bien señalas, es el asunto del IVA en colegiaturas, más que nada porque le pega directamente a las clases medias, como bien se ha venido asentando en esta suerte de debate. Todavía Luis Videgaray, titular de Hacienda, amigos, recordemos, señaló en 2 o 3 foros inmediatamente después, dijo textualmente: estas personas sí ganan lo suficiente para aportar y nosotros necesitamos recursos para llevarle a las arcas públicas para satisfacer los programas sociales, pensión universal, seguro de desempleo, que tanto se enarbolaron precisamente en la reforma sendaria del presidente. Bueno, lo vimos incluso al secretario Videgaray en su comparecencia en la Cámara de Diputados, cuando todos los partidos, principalmente de oposición, le hicieron ver este descontento. Él dejó abierta esta posibilidad, dijo que estaban dispuestos a dialogar y a encontrar una alternativa a este gravamen, a este impuesto, pues dada la reacción que tuvo esta propuesta. Porque lo que llama aquí la atención, y lo comentábamos al inicio, es que en el propio partido del presidente hay esta sensibilidad o esta postura de decir no hay consenso, no hay simpatías, de afectar, como dices, a las clases medias, porque si bien la Unión Nacional de Padres de Familia ya habló también, el único que ha expresado una postura favorable, o por lo menos no crítica a este punto, es el rector José Narro, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien, pues, argumentando que la educación pública es buena y que por ende quienes ya no pudieran pagar una colegiatura privada tienen esta posibilidad. Sin embargo, pues lo hemos visto, lo hemos documentado, cómo los espacios en la universidad pública, en las escuelas de educación media y sobre todo también en la escuela básica, aunque ya hay esa cobertura obligada por ley, pero si nos vamos a la educación superior,
no hay los espacios suficientes para que las familias que tienen a sus hijos en escuelas privadas pudieran en un momento dado trasladarlos a una escuela pública con todo la restricción que hay de espacios. Claro. Y hablando de educación, si nos vamos a revisar el proyecto de presupuesto de egresos, pues el rubro más beneficiado justamente es el educativo. En general, todos los rubros sociales, pero no por ello, David, quiere decir que se descuide el asunto de seguridad, que si bien no es como en los sexenios el sexenio calderonista, de una cantidad de recursos pues, muy importante para lo que es PGR, Marina, claro, el Ejército, en esta ocasión, si no me equivoco, David, la dependencia que más recursos recibiría es la Secretaría de Gobernación, porque ya tiene a su cargo todos los asuntos relativos a la seguridad del país, ¿no es así? Así es, hay que recordar, amigos, que en el 2000, cuando entra el gobierno foxista, se crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que pone a trabajar o asume la Policía Federal Preventiva, asume todo el sistema penitenciario, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los resultados en 12 años pues no son muy favorables. El balance al final del sexenio de Calderón es que esta dependencia deja mucho que desear, y lo que hace la Secretaría de Gobernación para esta nueva administración es, primero, asumirla, absorber todos sus pasivos, todo su personal, todas sus instalaciones, todo su equipo, y la transforma. Crea la Comisión Nacional de Seguridad, se le encargan al doctor Manuel Mondragón y asumen todos los costos. Y a raíz de esto, ya para el proyecto de presupuesto, el incremento que están presentando en estos momentos es de 15.9%, lo que están solicitando, 15.9%, que es el incremento que tendrá la Secretaría de Gobernación en esta estrategia, además, que también cambia por completo el concepto de la misma presentación de la información, esta estrategia para un México en paz. Ahora es la Secretaría de Gobernación quien asume estos trabajos de presentar a los presuntos responsables, ya sin toda esta parafernalia de equipos atrás de la Policía Federal o de la Procuraduría General de la República. Hay un vocero ya ahora encargado de dar este tipo de información. La Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación asume todos estos trabajos y además controla y encarga a Roberto Campa todo esta estrategia. Además el asunto de los polígonos, ¿no? De estos los polígonos de seguridad, de esta estrategia de llevar, cambia incluso el discurso, ya no es ahora la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que desaparece, o la Comisión Nacional de la Policía Federal, el Ejército, la Marina, no. Ahora vamos a ir a las comunidades, a polígonos en el país de inseguridad, que vamos a llevar trabajo social, y es ahí ya donde entra la Secretaría de Desarrollo Social, de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Salud, esta cruzada nacional contra el hambre, todo esto, ¿no? En esta idea integral de combatir la ahora la inseguridad estrategia de seguridad es otra, pero como lo vamos a controlar desde Gobernación, y además estamos asumiendo el trabajo de lo que fue la Policía, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ahora con esta Comisión Nacional, bueno, esto hace que se incremente. En relación con las demás dependencias, el incremento no es mayor, 3.4% para la Secretaría de la Defensa Nacional, es 8.4% para la Secretaría de Marina y 5.7% para la Procuraduría General de la República. El incremento es relativamente menor, lo que alcanzamos a ver o con Gobernación o con otras dependencias que van a estar asumiendo esta estrategia de combate ahora a la inseguridad. Sin embargo, regresando al asunto tributario, al asunto recaudatorio, hay otros puntos que, como lo mencionabas al inicio del programa, que también generan polémica, que es este de homologar el IVA en la frontera. Ya también incluso senadores que han sido gobernadores de estados de la frontera, como Ernesto Rufo, han dejado en claro también los riesgos que ellos ven de aplicar este gravamen. Y otro de ellos es, aquí no es un impuesto, sino al contrario, es el asunto del seguro de desempleo, en donde también se notó una posición adversa de parte de sectores que han sido siempre cercanos al presidente, a los presidentes priistas, que estoy hablando del sector obrero. Tú estuviste ahí, Jaime, tú reporteaste cómo los líderes obreros que son hoy día senadores, como Isaías González Cuevas de la CROC,
Joel Ayala y Almeida de la FESTSE, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado, no estuvieron de acuerdo y alzaron la voz diciendo no es viable que se fondee este seguro a partir del Fondo de Vivienda de los Trabajadores. Cerca de 3.3 millones de mexicanos que viven en las fronteras sur o norte, que estaban en tasa de 11%, que están en tasa de 11%, bueno, pues a pasar a 16%, así de golpe y porrazo, a partir del 1 de enero del 2014, Mario, amigos, pues evidentemente viene un golpe, sobre todo por una razón económica y aritmética elemental. Del otro lado de la raya fronteriza está ese IVA en 8%. Si ya de por sí traen un hándicap negativo en cuanto al IVA de los dos lados de la frontera, pues imagínense el salto que sería virtualmente duplicar y salir de competencia en términos reales con el comercio, las finanzas, hasta las gasolinas, desde luego todo lo más elemental, los impuestos, por supuesto, deberían sumamente dañados. Y por lo que hace al segundo tema del seguro de desempleo y la pensión universal, pues ni más ni menos que la letra chiquita de la reforma hacendaria, amigos, está planteando que el fondeo para ambos programas va a ser tomado del 5% que se da por parte de los trabajadores al servicio del Estado. El 1.3 millones de burócratas, pues, aportarían el 5% de sus recibos directamente de Foviste, pasarían a fondear el seguro de desempleo y la pensión universal. Eso, amigos, dicen los del PRI, no lo pueden permitir. Ya dijeron, no es. Pues Jaime, es solo uno de los puntos que ha causado polémica. Hay, por supuesto, otros. Uno de ellos es el IDE, el impuesto a depósitos en efectivo, que lo están retirando con las críticas, por supuesto, de los panistas, sobre todo de Ernesto Cordero, que fue como secretario de Hacienda de Calderón quien instrumentó este impuesto, pero ahora el argumento es, lo retiramos porque ya existe una ley contra el lavado de dinero, que es justamente uno de los puntos que se buscaba combatir con este impuesto, aunque la ley contra el lavado de dinero está todavía en fase de instrumentación. Está en esa parte, no se ha promulgado el reglamento, Mario, amigos, pero esta propuesta de decir, bueno, ya no te vamos a grabar ahora los depósitos mayores a 25,000 pesos que hagas en efectivo, lo que no le está gustando a Ernesto Cordero, por ejemplo, que dice que fue el principal promotor de esta iniciativa en la administración pasada, es que se va a fomentar más la informalidad y el lavado de dinero. Vamos a ver cómo lo toman esta parte los empresarios o la gente común que va pues, en una transacción normal a mover 25,000 pesos a un banco y termina pagando un impuesto. Sí, efectivamente, este es otro más de los puntos polémicos y que han prometido discutir y pues aclarar en los próximos días en reuniones con empresarios, con también sectores afectados, para desahogar esta iniciativa de reforma hacendaria. Pero vamos a hacer una breve pausa y regresamos porque tenemos más información, sobre todo las declaraciones que dio el procurador Jesús Murillo en Washington. No se vaya, regresamos. Gracias por continuar aquí con nosotros en Nacional en fin de semana. Y como le comentaba hace unos momentos, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, estuvo de gira de trabajo en Washington, donde se reunió con su homólogo, el fiscal Eric Holder, para tratar diversos asuntos. Uno de ellos, el que vamos a abordar enseguida, es el del espionaje, también la liberación de Rafael Caro Quintero. Pero en ese marco el procurador hizo unas declaraciones pues bastante fuertes, en el sentido de que la Procuraduría a su cargo es como un vehículo con las llantas ponchadas. ¿A qué se refiere, David, el procurador, cuando utiliza esta metáfora? ¿Qué es lo que está fallando en la dependencia? Ya al inicio del sexenio él había
un poco descrito los problemas con los que se había enfrentado al tomar las riendas, pero el que ahora haga énfasis de nueva cuenta, estando en Estados Unidos y con este contexto que acabamos de recordar, ¿qué es lo que quiere decir el procurador con que la PGR es un auto con llantas ponchadas? Él, después de asumir el cargo, el 30 de abril, presenta un informe al Senado de la República en donde es muy crítico de la condición en la que encuentra la Procuraduría, el funcionamiento de la Procuraduría General de la República. Habla de un desmantelamiento y empieza a explicar y le explica a los senadores cuáles son estas áreas en donde él encuentra que está mal la Procuraduría: el programa de testigos protegidos, las áreas de investigación, el Ministerio Público, la Policía Federal Ministerial, los programas de control de confianza, que él ha sido un crítico de este sistema de control de confianza, y habla de un desmantelamiento. La figura novedosa, lo que llamó la atención esta semana durante una conferencia en el Wilson Center en Washington, D.C., es que habla de un auto con las llantas ponchadas a las que hay que irlas cambiando sin detener la marcha en lo que el vehículo sigue avanzando. Y empieza a explicar qué es en lo que ha ido avanzando la Procuraduría, ¿no? Estos casos que han ido resolviendo, estas detenciones importantes. Retoma el discurso de los casi 60 detenciones de los delincuentes más buscados que han sido ya capturados. Y enfatiza también mucho el ámbito de la coordinación con los estados y de privilegiar el uso de la inteligencia y no solamente la fuerza, ¿no? Y que además es una también de las banderas que ya mostró en la sesión 34 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde presenta este nuevo centro de investigación, en donde dice ahora va a ser la información, la inteligencia y la investigación la que va a apoyar este centro a, primero, 5 áreas en las que se va a dividir la Procuraduría y después a los 32 estados del país. Vamos a ver cuál es la estructura que va presentando. Nosotros tanto en las páginas de Excelsior como en los espacios de Excelsior Televisión les iremos mostrando cuál es esta estrategia que trae para tratar de integrar mejor el trabajo de la Procuraduría General de la República. Hay unos casos, nada más para recordarle a nuestro auditorio, a lo que se refiere, a lo que alude el procurador, sobre todo en el uso de testigos protegidos. ¿A qué se ha enfrentado ahora? ¿A qué se ha enfrentado ahora la nueva administración? A casos heredados como son la de los generales presos, ¿no? La de Tomás Ángeles de Aguajare, Ricardo Dagüe, que fueron puestos en prisión con base en declaraciones de testigos protegidos que no se sustentaron y que ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto pues, ha optado por no darles toda esa carga de valor que tenían en la pasada administración y por ende dejarlos en libertad. Aún a pesar de lo controvertido que es para cualquier procurador, y perfectamente David lo ha documentado en Excelsior TV, es esto de cambiar las llantas sobre la marcha. Poco a poco, yo creo que la ciudadanía sí se está dando cuenta de esa formidable reto por un lado, pero por otro lado que se están haciendo cosas concretas para, como también lo dijo, como bien señalas en aquella comparecencia en el Senado, restituir la confianza en una institución que es finalmente el abogado de la nación. Entonces la Procuraduría General de la República, me parece que el reto formidable que asumió con entereza quien fuera presidente de la Cámara de Diputados en los primeros meses de esta administración, verdaderamente es formidable. Y en ese sentido, esto que hablas tú de la coordinación, David, Mario, evidentemente habla también de que están trabajando, empezando a trabajar, también hay que decirlo así, las procuradurías estatales, las procuraciones de justicia, los órganos de justicia a nivel regional incluso, y si lo dijo en Washington, también es: escúchame, hermano, para que lo escuche. Habló, por su supuesto, cuñado, ¿no? También de la iniciativa Mérida, dijo que había que revisar los mecanismos de puesta en marcha de la iniciativa, y tocaron también el tema del espionaje del que fue sujeto Enrique Peña Nieto cuando fue candidato presidencial por parte de Estados Unidos, un tema en el que también el Senado ha alzado la voz y ha dicho que no basta con una promesa de investigar con un deslinde del propio presidente Obama, decir yo no ordené esas escuchas. ¿Qué fue lo que abordaron con Holder allá y Murillo y Holder?
La petición es esa, que investigue, y además el procurador obtiene ese compromiso por parte de su contraparte en Estados Unidos, del fiscal Eric Holder, de decir, vamos a investigar esta Agencia de Seguridad Nacional, qué fueron estas investigaciones que estuvieron haciendo cuando Enrique Peña Nieto era candidato a la presidencia de la República. Lo que alguna explicación muy ligera que quisieron dar de aquel lado fue pues que a cualquier personaje con cierto interés pues se le tiene que investigar, pues el candidato ni más ni menos que a la presidencia, además que con el tiempo resultó el triunfador. Y algo de lo que comentaba Jaime, esta desconfianza que se ganó o que se ha venido ganando la Procuraduría, bueno, no es nueva, se viene arrastrando de muchos años, pero en esta administración hay dos impactos que han sido muy fuertes en contra de esta dependencia. Uno, la liberación de Florence Cassés, que generó un impacto gravísimo en en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, y el otro reciente, muy reciente, la liberación de Rafael Caro Quintero, que además es otro de los temas que se abordó con Eric Holder en Washington, en donde el compromiso ahí del procurador fue, bueno, estamos tras este personaje, ya interpusieron un recurso. Hay un recurso en la de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revisen incluso este actuar de los jueces, porque fue prácticamente de madrugada el 9 de agosto que se ordenó la liberación de este narcotraficante, líder del cártel de Guadalajara, y se dice el procurador los tomó por sorpresa. Así es, así lo dijo. Y antes de, no quiero despedir el programa sin tocar un punto, David, Jaime, por supuesto de coyuntura, lo acabamos de ver con la liberación del Zócalo, el desalojo del Zócalo, y algo que tú viviste, David, de cerca es cómo los días previos, las horas incluso previas, había esta incertidumbre, esta tensión, porque se tenía ya los contingentes a las delegaciones extranjeras, ¿no? Militares que participan o participarán en este desfile, que estaban practicando, ya estaban ensayando su parada militar sin saber si se iba a poder ocupar las calles principales que circundan la plancha del Zócalo, tomada hasta hace unas horas por los maestros de la coordinadora. ¿Cómo se vivió? ¿Qué escenarios alternos estaban planteando en la defensa en el caso de que no pudiera realizarse de la manera planeada? Dos cosas, Mario. Uno, primero, que en la pasada administración la Secretaría de la Marina y la Defensa hacían por separado las presentaciones de sus contingentes, cada uno en sus patios principales, en las explanadas de sus instituciones, y ahora no fue así. Desde el sábado pasado vimos cómo ambas dependencias, el Ejército, la Fuerza Aérea, agentes ya en conjunto, los dos titulares de estas dependencias, el general Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Francisco Soberón, en todas las ceremonias juntos presentando esta columna. Así fue el sábado, el martes se cancela por condiciones de mal tiempo la presentación de la Fuerza Aérea. El miércoles presentan a estos 18 contingentes son de 18 países. Son 18 países que vienen invitados al centenario del Ejército, ni más ni menos. Y el jueves se presenta ya esta columna, 20,000 elementos que lo que demuestran es, ya está el desfile, ya está todo a punto para que puedan salir el próximo lunes a marchar. Es decir, desde el punto el de spot vista, en radio y televisión. Por supuesto, desde el punto de vista de los del jefe de las fuerzas, bueno, es decir, del titular de la Sedena y de la Marina, nunca estuvo en su escenario el no llevarlo a cabo el desfile por las calles del centro. Entonces. No, y déjame decirte, salió incluso en las páginas de nuestro periódico Excelsior, lo que más nos llegaron a comentar algunas fuentes, no las tenemos que reservar porque así nos lo solicitaron, es que ellos le daban esperanza a este acuerdo que pudiera haber tanto de las autoridades civiles del gobierno federal como del gobierno del Distrito Federal. Decían, nosotros ahí no opinamos, ellos van a tener que llegar a un acuerdo porque el desfile ya está listo. Ellos estaban ensayando de manera normal, con la idea y así de llevarlo a cabo. Y así lo hicieron, es el aniversario del centenario del Ejército, entonces pues no se podía contemplar, así lo alcanzo yo a ver, así me lo hicieron entender, no se alcanzaba a ver que pudiera haber un plan B,
es el plan A, y el plan A es salir a las 10 de la mañana aproximadamente del Zócalo capitalino para marchar por las calles del centro, Paseo de la Reforma, y terminar la parada militar en Campo Marte. Sin embargo, en el Congreso, según nos comentabas, Jaime, fuera de cuadro, sí hubo esta preocupación, esta necesidad de replantear un escenario en el que quizá no se iba a poder. Por una sencilla razón, Mario, amigos. Dentro del Congreso, particularmente priistas y panistas dijeron, si tal es la insurrección, por plantearlo así, la desaveniencia de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y se niegan rotundamente al diálogo que se les ha ofrecido, y como dijo el secretario de Gobernación, que se les aplicaría la ley en su oportunidad, bueno, si esto no trasciende, no importa, aunque se hubiese desfilado en su momento en el eje central y el grito hubiese sido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, que no va a haber ningún problema. Había ya elementos del Estado Mayor en un recorrido por Dolores Hidalgo, como sondeando, haciendo scouting, ¿no? Finalmente no se dio este escenario, pero estaba contemplada. Ya estaba abierta, digamos así, la posibilidad. Los mismos priistas dijeron, no pasa nada. Lo que importaba es que no se cayesen provocaciones. Eso insistían mucho los congresistas, que los cuerpos de seguridad estuvieran tranquilos, que no se diese ninguna orden, por supuesto, de daño ni a patrimonio ni a personas, y sobre todo que se garantizase esa parada militar y esa fiesta, pues, que es de todos los mexicanos. Y lo vimos finalmente un operativo en donde no se dio una confrontación de mayores proporciones, no hubo heridos de gravedad, no hay personas hospitalizadas, hasta los últimos reportes que nos llegaron a la redacción, y el balance, digamos, de los cuerpos de seguridad fue un operativo, pues, dirigido con pinzas. Reporta la Comisión Nacional de Seguridad final un saldo de 29 personas detenidas, todos o los identifican como integrantes de estos grupos anarquistas, y 11 policías federales lesionados, todos, dice la Comisión Nacional de Seguridad, con lesiones leves, y finalmente su saldo es blanco. Creo que sí, creo que ahora lo que se van a tener que hacer es sentar las autoridades, tanto del gobierno federal como local, a revisar ya en serio, muy a fondo, qué está pasando con estos grupos anarquistas. Lo hicieron el 1 de diciembre, lo hicieron el 1 de septiembre, y así en cualquier movilización que puede ser muy normal, muy acorde a lo que puede manifestar un sindicato de maestros, de electricistas, aparecen estos grupos y son los que hacen este tipo de provocaciones. Yo creo que esa es la parte que van a tener que empezar a afinar ahora. Desde luego, y sobre todo que vendrá también, porque eso no se ve que se vaya a frenar, son las movilizaciones magisteriales. Si no es en el Zócalo, será en el Monumento de la Revolución, será en las televisoras, y sobre todo en los estados donde ya vemos que continúan, en Guerrero, en Oaxaca, pero eso ya será materia de discusión la próxima semana. Yo por el momento le agradezco mucho la presencia en este foro a David Vicenteño, reportero especialista en seguridad, y a Jaime Contreras, quien sigue de cerca las actividades en el Senado de la República. Y le agradezco por supuesto a usted su atención, y le recuerdo, nos vemos la próxima emisión aquí en Nacional, noticias que dicen más, desde la esquina de la información en Excelsior Televisión. Hasta pronto, siga siempre enterado.